Bueno, pues quiero que me acompañes al libro de Primera a los Corintios, capítulo 14. Vamos a continuar con la serie y hoy cerramos el tema de los dones del Espíritu. En este capítulo 14, Pablo habla acerca de un contraste entre dos dones, el don de profecía y el don de lenguas, y a su vez la interpretación de las lenguas. Y nos da un enfoque muy importante que yo creo que es necesario que tú y yo aprendamos hoy en esta mañana. Así es que primeramente quiero leerte lo que dice Efesios 4:7. Dice que pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La salvación es por gracia, pero los dones, por así decirlo, son una extensión de esta gracia de Dios derramada directamente sobre su iglesia con fines específicos. ¿Sí? ¿Qué es la salvación? Es un regalo de Dios. ¿Qué son los dones? Un regalo también de Dios. Es la extensión de la gracia que el Señor ha derramado sobre su iglesia. El capítulo 13, ¿se recuerdan lo que estuvimos hablando? ¿Alguien se recuerda hace 15 días? Que estuvimos hablando en el capítulo 13 que todo don debe de ser ejercido con un móvil. ¿Cuál era ese móvil? ¿Sí? La edificación del cuerpo, ¿qué más? Ejercido con amor. Debe de ser ejercido con el incentivo del amor en la iglesia. Así es que todos los dones deben de administrarse inteligentemente y deben actuar en unidad para edificación del cuerpo. Eso lo hemos venido hablando ya por algunas semanas, pero ahora en este versículo 14, capítulo 14, Pablo enfatiza la interacción y el orden al momento de que estos dones son ejercitados. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo interactúan estos dones y de cómo debe de ser el orden en que estos dones se ejercen en la iglesia. Sí, vamos a ver algunos consejos por ahí. Y bueno, pues no está de más decirlo, iglesia, que los dones deben de ser usados para beneficio de la iglesia. No está más decir que yo como individuo, como hijo de Dios, soy portador de un don o más dones. Todos aquí en este lugar tenemos algo impartido de parte de Dios para poder ejercer dentro de la iglesia. Y yo quiero que veas conmigo lo que dice Primera de Pedro 4:10. Cada uno. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 10 dice lo siguiente: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido un don y tenemos la responsabilidad de ministrarlo a los demás como buenos ¿qué? Administradores. ¿Le puedes decir a tu vecino, tú tienes un don que administrar? Dile, tú tienes un don que administrar. Tienes un don que tienes que administrar y ministrar a otros. Así es que esa es el incentivo de Pablo en estos capítulos. Ahora vamos a ver tres cosas que están en este capítulo 14. Tres consejos, pero antes vamos a leer a manera de introducción los primeros 12 versículos del capítulo 14 de primera carta a los Corintios. Personalmente, creo que al cerrar Pablo este tema de los dones, nos quiere enseñar algo muy importante. ¿Cuál es el don mayor? Vamos a leer los primeros 12. Y quiero explicar, cuando Pablo da una respuesta a la iglesia de cuál es ese don mayor, bajo qué perspectiva es mayor y cómo es que nosotros debemos de fluir, nuevamente lo digo, en la iglesia con estos dones, siempre entendiendo que debemos de procurar los dones mejores, ¿sí?
Verso 1 del capítulo 14. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Porque el que habla en alguna lengua, en una lengua, no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos los hombres hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo fuera a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les sería si no les hablara con revelación o con conocimiento o con profecía o con enseñanza? Y aún las cosas inanimadas como la flauta o el arpa, cuando producen sonido, si no hacen clara distinción de tonos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se toca con el arpa? También, si la trompeta produce un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si mediante la lengua no producen palabras comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que se dice? ¿Por qué estarán hablando al aire? Hay, por ejemplo, tanta diversidad de idiomas en el mundo y ninguno carece de significado. Por eso, si yo desconozco el significado del idioma, seré como extranjero al que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Punto número 1, anhela lo mejor. Punto número 1, anhela lo mejor en cuanto a los dones. Ya sabemos que Dios da como Él quiere, lo vimos en el capítulo 12. Dios reparte los dones como Él quiere, pero el consejo de Pablo es: busca los dones mejores. ¿Cuáles son esos dones mejores? ¿Cuál es el don mejor? Ese era el debate cuando muchos en la iglesia de Corinto estaban exaltando su propio don. Y sabes, aquí en este verso 14 se explica cuál es el mejor don, y la verdad es interesante la respuesta que plantea Pablo. ¿Sabes cuál es el don mejor? ¿Sabes cuál es el don mejor, iglesia? ¿Estás aquí? ¿Sí? Escucha, el que es de mayor beneficio para su iglesia. Ahora, quiero aclarar algo aquí. El hecho de que sea el don mejor no significa que sea el más importante y que los demás no tengan importancia. El enfoque de Pablo no es rebajar los otros dones. El enfoque de Pablo no es decir los que profetizan tienen una jerarquía mayor en la iglesia. No, no es el enfoque. Cuando Pablo está diciendo que debemos de procurar los dones mejores, son aquellos que llevan el enfoque de ministrar en la iglesia, edificar la iglesia. Eso es lo que tú y yo debemos de buscar siempre. ¿Por qué? Porque tienen mayor provecho, son de mayor utilidad. Te digo nuevamente, tienen beneficio en la iglesia y lo debemos de buscar, pero no significa que es el más importante, en el sentido de que los demás dones pierden su valor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es el enfoque de Pablo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. El don mayor es aquel que es de mayor beneficio para la iglesia, y aquí se menciona el don de profecía. Así es que dice el verso 1, sigan el amor y anhelen los dones espirituales, pero sobre todo profeticen. Profeticen. Debemos de tener una apertura, iglesia. Debemos de buscar los dones. Yo no sé cómo te sientas tú en este tema. Yo he notado a lo largo de los años en esta iglesia y en muchas otras que existe una resistencia hacia los dones, que existe un desconocimiento o ignorancia hacia los dones, que existe una falta de fe hacia los dones. No sé cómo te sientas tú hoy, pero lo que yo te estoy compartiendo en este capítulo 14
que expresó Pablo hace mucho tiempo a la iglesia de Corinto es algo que nos alcanza a nosotros hoy. Piénsalo para ti. ¿Qué piensas acerca de los dones? Muchos de nosotros creemos que nosotros no tenemos ningún don. ¿Tú tienes identificado tu don? ¿No tienes identificado tu don? ¿Estás en Cristo? A ver, ¿cuántos somos de Cristo? Que tienen la seguridad de que el Señor te salvó. Ok, entonces tú deberías de saber qué don te ha regalado el Señor, en qué te quiere utilizar el Señor. Tú deberías de saber eso. Es nuestra responsabilidad. Debemos de buscar los dones, y los dones mejores, aquellos que edifican más a la iglesia. Pero claro, no es algo que forzamos, es algo que recibimos, pero sí lo buscamos con un anhelo y un deseo de: Señor, yo quiero ser usado para la edificación de tu cuerpo. Debe de ser nuestro anhelo. Como hijos de Dios, la iglesia se edifica a través de la iglesia. Y si tú eres parte de la iglesia, tú debes de tener siempre ese deseo de decir: Señor, ¿cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar a los demás? ¿Cómo puedo extender tu reino? ¿Cómo puedo ser usado por ti ahí en el lugar donde me has plantado? Dios te ha dado una casa, Dios te ha dado una familia espiritual, y esa es comunidad cristiana. ¿En qué forma estás ministrando a otros a través de tu don? Entonces, busca los dones. Tienes que tener ese anhelo y ese deseo. Es algo natural. ¿Sí me explico? Es algo que debe de estar en nosotros. Debemos de buscar los dones. Mira, yo te quiero dar 4 listas. No voy a leer todos los textos, pero en la Biblia hay listas representativas de estos dones, no definitivas, no exhaustiva en cuanto a esto es lo que son los dones y ya no hay más apertura para más. No, la intención de la palabra, cuando nos habla acerca de estos dones, y muchos les dividen de muchas formas. No es mi fin presentarte un estudio hoy de cómo están divididos los dones. Mi fin es promover en ti, el sembrar en tu corazón el hecho de que el Señor te ha dado un don y tú lo debes de ejercitar dentro de la iglesia, ¿sí? Y hablando de los dones que existen o que se relatan en la palabra, aquí están 4 listas. Como te digo, voy a dar simplemente los dones que se mencionan en estas listas para que tú las escuches y tú digas: se me hace que yo puedo tener ese don. Me he dado cuenta que me gusta enseñar. Me he dado cuenta que me gusta servir. Me he dado cuenta que soy generoso. Me es bien fácil el poder desprenderme de ciertos bienes. A mí me gusta administrar. A mí me gusta ayudar a otros. O sea, a medida que estamos leyendo estas listas, tú puedes decir: creo que yo voy por ese camino. Y si tú identificas esto en tu vida personal, yo creo que debes de orar al Señor y decirle: Señor, confírmame si este es mi don. No todos podemos enseñar. No todos podemos tocar un instrumento, no todos somos llamados a administrar, no todos somos llamados a hacer lo mismo, ya lo sabemos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estás aquí? Entonces, debes de identificar en qué parte del cuerpo el Señor te ha colocado. No va a venir el líder a decírtelo a ti. Todos somos llamados a servir, y yo se los aconsejé y se los vuelvo a aconsejar. Si no sabes cuál es tu don, te pido que empieces a servir en algo. Empieza a servir en cualquier cosa. Empieza a internarte en la vida de la iglesia y el Señor te irá mostrando dónde te va a usar. Así es que, 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10, menciona quizás la lista más conocida o más renombrada. Ahí se menciona palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, el hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahí están 9 dones del Espíritu. No tenemos tiempo para definir cada uno de ellos, pero quiero decirte otra lista que está aquí mismo en 1 Corintios capítulo 12, verso 28. Apóstoles, Dios puso en la iglesia apóstoles, puso a profetas, puso maestros, a los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan,
a los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahora vamos a otra lista. Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Según la gracia que nos es dada, el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, que es como liderazgo, el que hace misericordia y que lo haga con alegría. Y la última lista que se le conoce como los dones ministeriales son los que están escritos en Efesios 4:11. ¿Cuáles son? A unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué constituyó Dios? ¿A unos qué? Apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí están. Y no estamos cerrando la lista aquí. Son uno de los muchas listas que vemos en la palabra acerca de los dones que Dios ha derramado sobre la iglesia. Y tú dirás, bueno, yo estoy aquí por primera vez y no sé cómo esto me afecta a mí. ¿Esto de qué me va a servir? ¿Sabes qué? Si tú estás aquí, déjame decirte que el Señor tiene planes para tu vida. El Señor quiere usarte. El Señor se revela a tu corazón y quiere que seas parte de su cuerpo, de su iglesia. Y Él te va a desarrollar de tal manera y te va a entregar dones de tal manera que pueda ser de edificación a otros. Así es que, iglesia, busca tu don, anhela ese don. Es nuestra responsabilidad. Puedes buscar ayuda, puedes ser dirigido por algún líder, pero sobre todo yo te invito a que la mejor manera de poder conocer ese don, empieza a servir. ¿Estás sirviendo ya en la iglesia? ¿Estás sirviendo? Y claro, hay forma y parámetros y protocolos para poder empezar a servir en la iglesia. Te lo dirá el líder del área en la cual tú quieras servir. Y tenemos que esperar nuestros tiempos, tenemos que ser discipulados primero, tenemos que obedecer y sujetarnos a ese liderazgo, pero empieza a servir, que sea algo ya parte de tu vida integral, espiritualmente hablando. Número dos, busca la edificación. Punto número 2. Vamos a leer los versículos nuevamente del 2 al 4. Busca la edificación. Y aquí voy a resaltar el punto del don mayor. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. Porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterios. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en una lengua se edifica a sí mismo, mientras que el que profetiza edifica a la iglesia. A la iglesia. Todo este capítulo hace un contraste y una comparativa entre el don de lenguas y el don de profecía. Y nuevamente Pablo no quiere generar polémica en cuanto a rebajar un don más que el otro, sino dejar claro y tener la perspectiva correcta en cuanto a su valor para la iglesia. Y su valor radica en que es el que más edifica a la iglesia. ¿Qué es edificar la iglesia? ¿Cuál es la definición de la palabra edificar? La palabra que se usa aquí, edificar o edificación, es acto de construir, es acto de levantar, como un edificio. Es un término de construcción, es un término que literalmente significa levantar un edificio, levantar una casa, levantar una construcción. Y también hay otra definición que me llamó mucho la atención hablando de edificación. Hablando de edificación, dice también esta definición: el acto de uno que promueve el crecimiento de otro en sabiduría cristiana, piedad y santidad. O sea que cuando nosotros recibimos un don, y este don debe de ser el que debe de edificar a la iglesia, en otras palabras es que debe de ser un don que promueve el crecimiento en otro. ¿Estás aquí?
Los dones son para que otros sean desarrollados, para que puedan crecer en sabiduría cristiana, piedad y santidad. Por eso será que Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 dice que vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? A ver, di, piedra viva. Piedra viva. Somos edificados sobre el fundamento. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Nosotros somos edificados sobre ese fundamento. Y construimos la iglesia. Construimos la novia de Jesús. Edificamos la iglesia. Tú y yo somos piedras vivas que debemos de presentarnos constantemente delante de su presencia como sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Cómo es un sacrificio espiritual aceptable a Dios? ¿Sabes cómo? En el contexto de Primera de Pedro, cuando estoy edificando a otros, ¿sí? Cuando estoy ministrando a otros, estoy presentando sacrificios delante de Dios que son aceptables delante de su presencia. Cuando yo ejerzo mi don dentro de la iglesia para edificación del cuerpo, estoy presentando sacrificios a Dios. Para eso nos llamó el Señor. Somos piedras vivas, llamados a edificar el cuerpo, llamados a edificar la iglesia. El verso 12 de este capítulo 14 dice: así también ustedes, puesto que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. A ver, di edificación. Esa palabra se nos tiene que quedar en el corazón. Soy llamado para edificación. ¿Por qué? Porque soy piedra viva. ¿Sí? ¿Y cómo se ejerce esto? A través de los dones. Sencillo. ¿Será importante entonces esto? El tomar en cuenta esto en nuestras vidas. Te repito nuevamente, te invito a que le preguntes al Señor. No te quedes estático, no seas apático a este tema. No creas que los dones son para los más espirituales. No creas que los dones son para los líderes. No creas que los dones son nada más para los pastores. No, los dones son para ti. A ver, di, son para mí. En verdad, yo realmente creo que esta iglesia debe de encontrar un balance correcto entre una sana doctrina y un mover fresco del Espíritu Santo en cuanto a los dones. ¿Estás aquí? Pero, ¿sabes? Es necesario que tú te despiertes. Es necesario que tú te levantes. Es necesario que tú le creas al Señor en fe. Es necesario que tú entiendas y comprendas lo que tú eres en Cristo, hablando acerca de una familia, hablando acerca de un cuerpo. Es necesario que tú lo sepas. Es necesario que tú digas, ok, el Señor me ha dado algo y lo voy a ejercitar. No me puedo quedar ahí sentado. No me puedo quedar estático. No me puedo quedar siempre con esa actitud de estar recibiendo. Dios te ha dado aptitudes para beneficio de los demás. ¿Sí? Levántate, iglesia. Créele al Señor. Créele al Señor. Y Él te va a ir mostrando por dónde debes de caminar. Así es que, ¿qué es el don de profecía? Déjame definirlo también, acorde a un diccionario bíblico. Es hablar por inspiración divina. Declarar algo que solo puede ser conocido por revelación divina. ¿Qué es profecía? Hablar por inspiración divina. ¿Qué es profecía? Es hablar por inspiración divina. Declarar algo que solo puede ser conocido por esta revelación. Consiste en palabras dadas por el Espíritu Santo para proveer de un discernimiento espiritual que hace falta para alentar o consolar, para edificar la comunidad de fe, como dice el verso 3. ¿Para qué es la profecía?
en el capítulo 14, verso 3, en cambio el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así es que así es la manera en que se usa este don. También algo que nos menciona Pablo con respecto a este don de profecía. Vamos a los versículos 24 y 25 del capítulo 14. Pero si todos profetizan y entra algún no creyente o indocto, por todos será convencido, porque por todos será examinado. Y lo oculto de su corazón será revelado, y de esta manera, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios y declarará: de veras Dios está con ustedes. Aquí está el contraste con respecto al don de lenguas. Cuando se da profecía dentro de la iglesia, cuando se habla de una forma profética en la iglesia, cuando tú oras por otro hermano y el Señor pone una palabra en tu corazón para esa persona, y esa persona entiende que tú no había forma de que tú entendieras eso, lo que él estaba necesitando. Esa es una palabra de profecía. ¿Se entiende esto? En el ejercicio, ¿sí se entiende? Cuando tú consuelas a alguien de una manera que tú dices: ¿cómo supo que yo me sentía de esa forma? Eso es una palabra profética, ¿sí? Pero a su vez, ¿por qué edifica la iglesia? Porque este don realmente ayuda cuando tenemos una visita y él realmente se dará cuenta que es Dios moviéndose en medio de la iglesia. Pero no así con las lenguas. Y ahorita vamos a ver lo que es el don de lenguas. Pero lo que yo quiero simplemente afirmarle a usted es que todos debemos de buscar la edificación, exhortación y consolación de otros. Tal vez no tengamos el don profético, pero sí lo buscamos. Y si tenemos otro don, pues hay que ejercerlo y seguir anhelando los dones proféticos. Pero no para que seamos más importantes, no para que nos cataloguen como el profeta Rafa, el profeta Juan, el profeta Pedro, la profeta María. No buscamos ese título. No buscamos esos títulos. No somos más importantes que los demás. Simplemente nuestro enfoque y nuestro deseo es que la iglesia sea edificada. Y sobre todo, cuando tenemos a una persona, los miércoles oramos unos por otros. Los miércoles tenemos visitas constantemente. Hoy tenemos visitas en este lugar. Entonces, cuando promovemos la oración, buscamos que Dios hable y que Dios se manifieste a través de ti. ¿Sí? Ese es el punto de Pablo. Al ejercer el don de profecía, debemos de tener en cuenta que es con este fin. Pero también debe de ser regulado. También debe de ser vigilado. Dice el verso 29 del capítulo 14: igualmente los profetas hablen 2 o 3. Y esto es con respecto al orden. ¿Y los demás qué deben de hacer? ¿Qué deben de hacer los demás? Juzgar la palabra profética. No podemos estar hablando de una manera muy libertina, en el sentido de que estemos diciendo que es Dios hablando. ¿Por qué? Porque toda la palabra profética tiene que ser ¿qué? Juzgada. Así es que buscamos el exhortar, consolar, pero otros deben de juzgar si eso viene de Dios o no viene de Dios. Es algo que el Señor ha dado a la iglesia y no nos debe de asustar. ¿Por qué? Porque todo lo que hablemos debe de ir hilado a la palabra de Dios. Debemos de ser cuidadosos, pero no tener temor, ¿sí? Debemos de creerle al Señor, pero no debemos de detenernos. Debemos de ejercer este don de una forma cuidadosa, entendiendo que debe de ser juzgado, pero a la vez debemos de anhelarlo. ¿Estás aquí? Así es que no tengas temor. No tengas temor, iglesia. Anhelemos los dones mejores. Yo los anhelo. ¿Los anhelas tú? Dile a tu vecino: ¿sí los anhelas o de verdad? ¿De verdad? ¿Lo haces? ¿Estás orando por eso? ¿Sí lo estás orando o no? Debes de estar orando por esto. Ahora, ¿qué es
el hablar en lenguas. Don de lenguas es no hablar a los hombres, sino a Dios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. En otras palabras, cuando una persona habla en lenguas, habla a Dios. Esto es hablar en lenguas en oración, a beneficio suyo. Es usualmente oración privada, oración con el Espíritu que habla misterios. Eso es hablar en lenguas. Cuando ella habla en lenguas, su espíritu está orando. Este alaba a Dios y lo bendice. Este don no debe de ejercerse de tal manera que distraiga, porque no edifica a los demás. Es el único don que menciona Pablo que es de beneficio personal. Ahora, hay muchas dudas con respecto al don de lenguas, ¿sí? Hay muchas dudas y muchos creen que el don de lenguas no debe de ser obligatorio para todos. Por ejemplo, ¿sí? Yo no sé cuál sea tu postura y no es mi fin entrar en ningún debate alguno, pero personalmente, déjame decirte algo y espero me dé a entender con esto. Yo nací en una iglesia bautista. ¿Cuántos conocen la iglesia bautista? Su doctrina, por lo menos, ¿sí? A grandes rasgos. ¿Saben lo que esto significa? ¿Sí saben lo que significa? La iglesia bautista cree que los dones milagrosos ya cesaron, que no son parte de la iglesia moderna, que tuvieron su uso en el inicio de la iglesia, cuando era la era apostólica, pero después de que murió el último apóstol ya no eran necesarios. En su inicio fueron ejercidos porque eran la evidencia y el sello divino de que Dios estaba moviendo en su iglesia, y era necesario que los que no conocían fueran convertidos a través de estas señales y milagros. Bueno, eso se me enseñó a mí. Entonces, cuando yo llego a Comunidad Cristiana, yo tuve que pasar un proceso al entender los dones y el mover del Espíritu, sobre todo el bautismo del Espíritu Santo. Y mucho tiempo estuve orando. Pero déjame decirte algo, y esto te lo digo a manera de testimonio, no como regla, no como norma. Se me empezó a instruir acerca del bautismo, acerca de lo que era esta experiencia preciosa después de haber sido convertido. Y le creí al Señor y empecé a anhelar el bautismo, empecé a realmente desearlo, a buscarlo de corazón. Tuve mi lucha en el inter. ¿Por qué? Porque me di cuenta en su momento que yo estaba orando por el bautismo del Espíritu Santo con fines egoístas o con fines personales. Por ejemplo, yo quería que el Señor me bautizara en su presencia porque quería hablar en lenguas, por ejemplo. En otro tiempo me sentía que pues yo, siendo líder, debería de hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces mi móvil no era un anhelo de Dios, no era ser revestido con el poder de lo alto. Era como, bueno, si los demás lo tienen, yo también lo quiero. Era como, ok, tengo una credencial más. ¿Sí me explico? Como un accesorio espiritual. No, así no se busca. Y claro, cuando estuve orando, instruido acerca de que realmente tienes que anhelar a Dios, que realmente le amas y deseas que Él se derrame sobre ti. La verdad fue una experiencia que me impactó y que realmente puedo decir que mi vida no fue igual. Escucha, obviamente no estoy hablando ni suple la conversión. ¿Sí me doy a entender con esto? Te estoy hablando de algo sobrenatural. ¿Y qué pasó ese día? El Señor me dio el don de lenguas. Y créemelo, muchas veces yo estaba igual que tú. ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Hasta que lo experimenté, pude entenderlo. Y hasta la fecha no te lo puedo explicar del todo. Pero sé que eso fue algo real, que es algo verdadero, que sé que sí fue Dios. O sea, se siente. Si estás aquí, se siente, te marca. Es una evidencia genuina de que Dios está ahí. Y empecé a hablar en lenguas. Ahora, Hechos nos dice que cuando la iglesia fue
llena del Espíritu Santo, en ese aposento alto, después de que hubo ese viento fuerte, las lenguas de fuego sobre su cabeza empezaron a hablar un idioma conocido por los judíos que venían de otras naciones a adorar a Dios en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés, ¿sí? Ahí estaban muchos judíos de muchas naciones y ellos hablaron un idioma extranjero. ¿Por qué nosotros no hablamos otro idioma extranjero? Eso es algo que tiene muchas respuestas, pero personalmente yo creo que el don de lenguas es algo que edifica a nosotros de forma personal. Es un idioma angelical, como lo cataloga Pablo, es misterio. Son lenguas que son para edificación personal, y tal vez tú puedas variar en esta postura, pero tuvo su propósito en la iglesia al hablar en otra lengua. Y he escuchado muchas personas que cuando hablan en lengua sí hablan otro idioma. Han sucedido casos, y el por qué a nosotros no se manifiesta de esa forma no lo sé. Simplemente sé que es verdadero y es real en mi vida, y yo oro en lenguas, pero es algo que realmente el Señor da. ¿Estás aquí? Debes de buscar eso. Debes de buscar eso, la llenura de su presencia, y Él te regalará este don. Primera de Corintios capítulo 14, versículos desde el 6 hasta el 19, habla acerca de cómo las lenguas no se deben de usar en la iglesia, ¿sí? Dice que si no hay interpretación, son como sonidos que se hacen al aire. Deben obviamente no deben de ser exhibidas como el centro de la reunión. La iglesia en Corinto, muchos estaban hablando en lenguas de una manera desordenada. La iglesia en Corinto estaba manifestando este don por encima de otros dones y queriendo ser vistos, queriendo que el reflector estuviera sobre ellos. Y por eso Pablo dice: a ver, espérenme, no puedes estar hablando en lenguas, porque ese don no edifica a la iglesia. No es que no sea importante, escucha, no es que no debas de hacerlo, sino tienes que hacerlo de una forma ordenada. ¿Por qué? Porque son como sonidos al aire, es como un instrumento que si no da una melodía, una armonía, no tiene sentido, es puro ruido. Son como, dice aquí otra descripción, es como hablar en lenguas, es como extranjero, como si no hubiera un entendimiento sin fruto. A menos que haya quien interprete, se puede dar este don en medio de la iglesia. Dice el verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y Pablo, como te digo, no está degradando este don, sino más bien está tratando de que este don sea ejercido de una forma adecuada dentro de la iglesia. Verso 18 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Verso 39 y 40 del capítulo 14. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden. No es que no puedas orar en lenguas, pero tiene que hacerse con orden. No es el centro, porque siempre se busca que sea para edificación de la iglesia. Y por último, déjame darte el tercer punto: camina en orden. Verso 23. Verso 23 del verso 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Imagínate que toda la iglesia en Corinto estuviera hablando en lenguas, que entraría un visitante, entraría una persona nueva, entraría algún familiar, algún amigo de alguno de ellos, y que diría: ¿qué traen estos locos? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Y hasta la fecha podemos verlo. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué es eso? Por eso es que buscando el orden no se hace de esa forma. Verso 27 al 31 de 1 Corintios 14. Si es que alguien habla en lengua, hablen dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si acaso no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y hable a sí mismo y a Dios. ¿Cómo debe de hacerlo? Si no hay intérprete, que hable a sí mismo
y a Dios. O sea, es una oración personal. Igualmente los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Si alguno es revelado, si algo es revelado a alguno que está sentado, que calle el primero, porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Además, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Escucha, ningún don toma control de tu boca, de tu mente. Jamás. Todo el espíritu de profecía está sujeto al profeta. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me está siguiendo? ¿En cuál iba? El 33. Porque Dios no es Dios de desorden, sino de ¿qué? De paz. Y por último el verso 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden, iglesia. Debemos de caminar con orden porque nuestro Dios es un Dios de orden. Vemos a Dios estableciendo el orden sobre todo caos en el inicio. En el primer capítulo de la palabra, en Génesis 1, vemos a Dios poniendo orden sobre todo caos. ¿Sí o no? Fue creando todas las cosas en los días de la creación. ¿Cuántos días tomó? ¿Cuántos días? 6 días, ¿verdad? Descansó el séptimo. ¿Qué hizo el primer día? ¿Qué hizo el primer día? ¿Qué? Sí, pero ¿qué creó el primer día? A ver, ¿te sabes los días de la creación? No, hizo la luz, separó la luz de las tinieblas. ¿Qué hizo el segundo día? A ver, esto es de primaria. Hay un juego, una app de niños, sí, de que te hacen las preguntas y de verdad que te quedas patinando. ¿Qué hizo el segundo día Dios? Separó las aguas de las aguas, ¿verdad? Y a la expansión de los cielos llamó cielos. ¿Qué hizo el tercer día? ¿Qué hizo el tercer día? Separó el mar de la tierra, ¿sí? A la agua le llamó mares y a la tierra, a lo seco le llamó tierra. ¿Y qué más hizo el tercer día? ¿Qué hizo? A ver, iglesia, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Las plantas. Hizo las plantas. ¿Qué hizo el cuarto día? Las lumbreras y las estrellas. ¿Qué hizo el quinto día? ¿Qué hizo el quinto día? A ver, maestros de escuela dominical, ¿qué hizo el quinto día? Aves y peces marinos. ¿Qué hizo el sexto día? Hizo a los animales terrestres y al hombre. Fue en orden. Nada más te lo quiero dejar. Un paréntesis aquí. Muchos tenemos la duda de si estos días fueron literales o no. Yo nada más lo quiero dejar así. Si no fueron literales y usamos la versión de que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día, y pudiéramos tomar la idea de que tomó 1000 años a Dios hacer cada cosa, entonces ¿cómo una planta puede sobrevivir 1000 años sin la luz solar? Porque primero creó las plantas y después creó las lumbreras, ¿cierto? ¿Sí? ¿Habías notado eso? ¿Sí lo habías notado? Bueno, es simplemente el cómo podemos decir, ok, Señor, tú estableciste un orden en todas las cosas. Tú eres un Dios de orden y no de desorden, eres un Dios de paz. Tú nos ayudas. Debemos de caminar en orden, tú y yo. En la iglesia tenemos un orden. Aquí tenemos tiempos, tenemos formas. No es por ser religiosos, no es por establecer un protocolo como tal. El orden es parte del Señor. Servimos a un Dios que quiere que hagamos las cosas de una forma ordenada. Y si Dios lo hizo con su creación, basta con ver su creación de cómo todo está ordenado, ¿sí o no? Todo tiene su que ver, cada cosa en su lugar, cada ley establecida, cada órgano en su cuerpo, cada elemento en la creación. ¿Cómo podemos ver el funcionamiento de cada cosa sobre la faz de la tierra? Tiene un orden y tiene un sentido y tiene un porqué. ¿Tú crees que Dios no se tomaría el tiempo para poder establecer ese mismo orden dentro de su iglesia? Yo creo que sí. Tú y yo debemos de caminar en orden, siempre.
nos sujetamos unos a otros, fluyendo en un orden. Si no, todo sería un caos. Si no, en la iglesia nos pasaría lo que la iglesia de Corinto. Por eso Pablo tiene que intervenir. A ver, espérenme. Estas reuniones no tienen sentido. El centro no son los dones. El centro es la enseñanza y la adoración, para empezar. Pero si se van a ejercitar estos dones, se tienen que hacer de esta forma. A ver, el hablar en lenguas, a ver, espérame. Hablar en lenguas es esto, esto, esto y esto. Aquí tranquilo. Se buscan estos dones mejores. El de profecía, ¿por qué? Porque ministra, consuela, exhorta a otros. Pero se debe de hacer también con orden. Debe de hablar uno, dos o tres, y el otro tiene que interpretar.